Bueno, muy bien, comenzamos con el análisis número 4, ¿sí? De estas clases, que ya le estoy tomando el gustito a los videos. Sin embargo, lejos de haber sido mi primer intento, ya voy por el número 4 y esperemos que no me surja ningún imprevisto más, sobre todo para cuando esté a punto de terminar las clases. Pero bueno, yendo a lo importante, en este caso tenemos la Revolución Francesa, ni más ni menos, uno de los temas más interesantes, creo yo, junto a las guerras mundiales, que a la vez nos presenta un gran desafío, ¿no? Es decir, cómo adaptarlo o cómo resignificar esto en la escuela media hoy en día, posicionándome desde el lugar de que yo no tengo interés en generar una catarata de contenidos y de fechas y de momentos históricos que sobran en este periodo, pero sí de problematizar sobre ciertos procesos históricos y que al mismo tiempo los chicos y las chicas puedan tener un análisis lo más integral posible sobre la Revolución Francesa, entendida como los orígenes del mundo contemporáneo. Lo que hago en esta clase, antes que lo olvide, es un poco invertir el sentido en el cual yo venía trabajando, ¿sí? Con debates iniciales y de ahí dar el puntapié hacia el desarrollo. Aquí creo que para hacer un debate está bueno tener cierto bagaje previo, que vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible. La primera gran pregunta que surge es, bueno, ¿qué fue la Revolución Francesa y por qué se dio, ¿no? ¿Por qué ocurrió una revolución de este tipo, teniendo en cuenta que sostenemos sin el enunciado que generó fuertes cambios en todo el sistema político e institucional? Entonces, bueno, dándole importancia a todos los actores sociales que están involucrados, desde los sectores populares, el campesinado, hasta los más privilegiados, ¿no? Con el rol de la monarquía y la burguesía o el tercer estado, es que yo, digamos, marco un poco esos años previos, ¿sí? Junto con las crisis económicas y fiscales, las malas cosechas y todo, dar esa idea de ese mal clima que se estaba viviendo, que ya esa cohesión social, que no venía muy bien institucionalizada, comienza a profundizarse todas sus rupturas. Es por eso que yo lo llamo, ¿no? Como turbulencias internas, y ahí sí me largo a analizar todo el proceso inicial de la Revolución Francesa, teniendo en cuenta, bueno, las cuestiones de la monarquía, con el llamado a los estados generales, el intento de cobrar mayores impuestos para afrontar a esa crisis fiscal sobre una sociedad que ya estaba sumamente empobrecida, ¿no? Y esa contradicción o ese choque que va a empezar a haber con el tercer estado, que si bien ostentaba el poder económico, no lograba tener un, un posicionamiento más fuerte en el ámbito político, teniendo en cuenta que como tercer estado siempre estaba en desventaja ante la nobleza, el clero y ni que hablar desde el estado monárquico, ¿no? Entonces aquí es cuando yo me detengo en el primer gran proceso histórico que quiero hacer énfasis, y que es, bueno, la conformación de la Asamblea Nacional. ¿Qué fue eso? ¿Qué importancia tuvo, no? Y esto lo remarco muchas veces, el hecho de hacer valer la opinión de un sector sobre otros privilegiados que doblegaban su voluntad, ¿no? Y un poco, además, el segundo escalón, cómo se legitimaron toda esa serie de decisiones en la sociedad, porque, digamos, cualquiera podría alejarse de un espacio decisorio, pero si no logra tener cierta legitimidad al momento de dar respuestas a la sociedad, mucho sentido no tendría. Pero bueno, por eso entonces me detengo aquí cuál fue el carácter revolucionario, ¿no? De ese primer gran momento ante la negativa de la monarquía francesa, que lejos de conciliar, como uno puede recordar, ¿no? Y tender puentes con la Revolución Gloriosa, que bueno, si bien no se ve en la escuela media, pero pienso, ¿no? En cómo la corona inglesa, está bien, pasaron por decapitar a un rey, pero cómo supo negociar hasta llegar a una suerte de monarquía parlamentaria y constitucional. La monarquía francesa se va a mantener muy dura, ¿no? Como los ingleses, que preferían doblarse antes que romperse. Y eso va a, digamos, a profundizar todo un poco ese clima con el pico máximo, se podría decir, o lo más ejemplar, que es
el pueblo en las calles parisinas y la toma de Bastilla, ¿no? Ese ejemplo tan claro de figura monárquica en ese entonces. Entonces, bueno, como remarco, un poco analizar qué fue la Asamblea Nacional, cuál fue su carácter revolucionario, qué medidas tomaron, la importancia, ¿no?, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, teniendo en cuenta la desigualdad social pero y jurídicamente establecida existente, ¿no? Y aquí estaría también lo revolucionario en función, por supuesto, de los intereses de la burguesía que, como siempre digo, no son ni los buenos contra los malos, sino que luchan por tener mayores intereses hacia ellos mismos y el rol que va a ocupar cada actor social, ¿no?, en esas nuevas reglas de juego que se empiezan a establecer. Entonces, como actividad número 1, para analizar este primer momento de la Asamblea Nacional y las causas previas, yo insisto en analizar fotos o pinturas, pero me resulta realmente muy didáctico y despierta, digamos, un poco la opinión de cada estudiante, que lejos de cometer el equívoco de pensar que esta pintura de Delacroix es de la Revolución Francesa, efectivamente es de la Revolución de julio de 1830, pero de todos modos la quiero analizar porque aparecen términos que de aquí en más van a ser fundamentales, ¿no? Yo les pregunto entonces a ellos quién es esa mujer de la imagen. Probablemente ellos se vayan por el lado de pensar en un personaje concreto. Y ahí estaría el juego interesante. Y la otra cuestión es qué significa el pueblo, ¿no? Esa idea de pueblo que nos atraviesa hasta hoy en día. Y quién es pueblo y quién no, según el pensamiento político y económico que uno tenga. Y obviamente cuál fue su importancia al salir a las calles. Esto un poco para pensar, ¿no?, lo que sería la base teórica de la república, y ni que hablar de la democracia, es la idea de pasar a una retroversión de la soberanía, ¿no? La idea de la soberanía popular. Esa imagen del pueblo que obviamente la burguesía la va a reencarnar, ¿no?, como ellos siendo los líderes legítimos de ese pueblo que se revela ante la monarquía. Y por otro lado, y en relación a lo que estoy mencionando, es un poco, bueno, lo que estoy insistiendo, cuál es la importancia o cuál es el carácter revolucionario que tuvo esa Asamblea Nacional, sobre todo al establecer un espacio de decisión propia. Dicho esto, comienzo ya con la segunda etapa de la clase, ¿sí?, previo al debate, que es lo que más me interesa, que acá sí, ¿no?, un poco, bueno, cómo se siguió desarrollando la revolución bajo una pregunta muy clara. Es cómo formar gobierno si ya no queremos más al rey, es decir, se forma un gobierno tipo monarquía constitucional, parlamentaria a la inglesa, o pensamos en nuevas formas de gobierno casi que inéditas. Por supuesto que uno puede rastrear otras experiencias previas, y cuál fue la problemática que trajo todo esto, ¿no?, al pensar, bueno, sacamos lo que había que muy bien no estaba funcionando, pero toda la consecución y la enorme inestabilidad institucional que va a existir, yo acá lo pongo un poco en broma porque, repito, no es mi interés que sepan la convención, directorio, consulado, fechas, personajes, características, que por supuesto que es muy importante, pero a modo de casi meme, un poco remarca, ¿no?, esto de la segunda etapa, que va a ser la gran inestabilidad institucional, que ahí radica, ¿no?, la gran importancia de por qué se suceden tantas formas de gobierno. ¿Qué hago entonces a partir de aquí como actividad con los estudiantes? Bueno, algo que siempre me llamó la atención, utilizar videojuegos como recurso histórico, ¿sí? Y en esto me centro en lo que sería la convención, ¿sí?, sobre todo la etapa del terror con Robespierre, y a través de lo que es un videoclip muy cortito de el Assassin's Creed, que es un videojuego muy, muy revisitado por los adolescentes, al menos los que yo conozco, que tiene una estética y una gráfica muy particular, muy directa, muy brutal, violenta, sangrienta, por lo cual
puede llegar a ser un poco controvertido utilizarlo. Yo lo dejo obviamente como una idea interesante, pero que refleja en definitiva muy bien, más allá de estar orientado hacia un videojuego, el clima de época que se estaba viviendo en esa supuesta anarquía o esa sensación de no saber hacia dónde ir. Entonces, a partir de esa visualización del video, que es muy cortito pero muy gráfico, es que yo les pregunto, ¿no? ¿Por qué piensan que fue tan complejo pensar en una nueva forma de gobierno, ¿no? Algo inédito. ¿Y qué rol debía tener cada actor social, ¿no? Si estamos hablando de que cierto sector social mayoritario no estaba viviendo en buenas condiciones, bueno, y sacamos los privilegios, ¿qué hacer de acá en más? Y la segunda gran pregunta que atraviesa a muchísimos análisis sobre la Revolución Francesa y sobre interpretaciones que no me quiero meter, pero como una revolución iniciada en los ideales supuestos, ¿no? De igualdad, libertad, que van a ser incluso muy discutidos durante la Guerra Fría, por ejemplo, termina viviendo un periodo tal como el terror. Obviamente ellos me lo tendrían que decir, ¿no? A través de la visualización de este corto hecho por el videojuego. Y finalmente, sí, me tomo unos últimos 15 minutitos como para hacer interrogantes que van a servir de anclaje para el último encuentro, sí, que es avanzar un poquito más sobre los años napoleónicos. En la respuesta número 1, perdón, en la pregunta número 1, yo recupero unas preguntas que habíamos hecho en la primera clase sobre la importancia de elegir a nuestros gobernantes, la soberanía popular. Y ahí entonces quiero que ellos pongan en diálogo con esta caricatura, ¿no? Teniendo en cuenta cada estamento social, desde la nobleza a la monarquía, e incluso se podría pensar que la burguesía, si bien no ostentaba el poder político, no dejaba de tener ciertos beneficios económicos claros, ¿no? Y la imagen siempre del pueblo doblegado, bueno. Lejos de pensarlo, ¿no? Como una actitud, bueno, bien, esta caricatura es difícil, pero de buenos y malos, pero siempre de intereses contrapuestos, que repensar, ¿no? Esa primera pregunta que ellos vieron y con todo este nuevo contenido, a ver qué nueva opinión pueden llegar a tener y qué relación tiene con eso. Y por último, que busquen un poco de material sobre Napoleón Bonaparte, sea Wikipedia, sea donde sea, no hay ningún tipo de tabú con quien les habla, pero pensar la siguiente pregunta que pueden llegar a encontrar en la internet, pero que va a ser el eje que va a atravesar toda la siguiente clase, que es si Napoleón fue el fin de la revolución o la expansión de los ideales revolucionarios, ¿no? Con el Código Civil y demás, hacia el resto de Europa. De esta manera se cerraría la clase sobre la Revolución Francesa, que por supuesto quedan un montón de contenidos por fuera. Yo pienso, ¿no? Revolución Francesa tranquilamente podría ser un seminario cuatrimestral y nos quedamos cortos. Pero bueno, repito, lejos de querer dar la mayor cantidad posible de contenidos, fechas y sucesos sin sentido alguno, prefiero detenerme en estos 3 momentos que elegí, desde la conformación de la asamblea, el desarrollo de la forma de gobierno y el terror, para irlo problematizando y que ellos puedan comprender también o aproximarse a un porqué de todo lo que se estaba viviendo, ni más ni menos que durante la Revolución Francesa. Este fue el intento que pude llegar a terminar y bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias.